Señores del domingo, es importante que el programa no ponga su tinte solamente en la línea social cristiana guayaquileña. Debemos ser más objetivos porque no se habla de otras zonas donde no es Guayaquil y se defienden de la misma forma. Tenemos que lograr algún día terminar con el falso patriotismo. El país es uno solo y no los políticos del Guayas. Antes la gente humilde de Guayas en algún momento serán más críticos y sabrán ubicar en el sitio que se debe dar a la historia a los que dominan el país. Dice desde Guayaquil Roberto Probaño, que escribe al Gobierno del Domingo, un correo más, dice: señores del Gobierno del Domingo, gracias por dejar escuchar a algunos nuestra voz independiente y nuestra visión del país. Yo llevo escribiendo 3 domingos y hasta ahora puedo salir en pantalla. Eso se debe, o debe ser, dice, por mi visión de izquierda radical socialista, como con la cual, dice el señor Monge públicamente, dice no estar de acuerdo. Sugiero que el programa sea un poco más largo, pues nuestros correos deben ser tan importantes como las opiniones de los panelistas. Mientras en el país no se profundiza el socialismo con una nueva reforma agraria que divida las áreas productivas y en producción para entregarlas a nuevos propietarios, seguiremos estancados. Saludos desde Quito, dice Jorge Arciniegas. Con Jorge coincido en una cosa, que el programa debería ser un poco más largo, así que a partir del mes de octubre muy probablemente el programa pase de 30 minutos a 60 minutos. Con lo que no estoy de acuerdo es con este tema de la repartición de áreas productivas. Ahí sí discrepo, Jorge. Pero gracias por escribir de todas maneras. Gracias a todos. A propósito, quienes nos escriben también a los teléfonos 097-489-334 y 08-41-70-336. Esos mensajes en SMS van a salir en la parte inferior del programa, durante el programa, y los correos que nos lleguen a la dirección gobiernodeldomingo@on.net.es van directamente a la pantalla en la medida que podamos, y siempre se puede ir también a la página web que ustedes están viendo en los cortes que estamos promocionando el día de hoy, donde vamos a tratar de poner también sus correos. Así que gracias a quienes nos escriben y gracias a las radios que hoy, como todos los domingos, nos retransmiten: Radio Fuego, Radio Tropicana, Radio Atalaya y CRE, gracias a ellos también. Y vámonos con nuestro segundo tema del orden del día: la oposición en Washington y el futuro de la ley de comunicación. Con el trasfondo del debate nacional sobre la ley de medios en Ecuador, una delegación de legisladores de oposición cumplió aquí una visita informativa ante el Congreso, organizaciones humanitarias y académicos, en la que denunció persecuciones judiciales y el asedio del gobierno a la libertad de expresión. Pero lo importante es que ya está cambiando la visión de la comunidad internacional sobre lo que está pasando en el Ecuador. Existía solo una versión, una visión de lo que el Ecuador estaba proyectando hacia el mundo. Fueron recibidos por personal de comités de la Cámara Baja y del Senado, así como por dirigentes de organizaciones humanitarias y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Su mensaje fue directo: no solo existe un embate a la libertad de expresión por parte del presidente Rafael Correa, sino el orden constitucional margina al legislativo en temas claves de la agenda nacional. Se han quedado asombrados realmente de algunas situaciones de la ley de comunicación en donde se quiere realmente consolidar una manipulación por parte del Poder Ejecutivo. Ese mensaje resonó en centros de investigación que siguen la situación del Ecuador. Es una lástima que el secretario general de la OEA no haya querido recibir a este grupo de congresistas. Pero sí, la sociedad civil en Washington y la sociedad civil en Estados Unidos está muy atenta al tema de las libertades en América Latina, libertades civiles, y entre estas la libertad de prensa. La delegación de legisladores dijo haber optado por no reunirse con representantes de la administración Obama. Es evidente que desde el punto de vista de los legisladores de oposición, su visita a la capital estadounidense fue un éxito, en especial porque algunos de sus interlocutores mostraron no solo interés, sino hasta asombro por la situación en Ecuador. Queda por ver si en Washington le darán seguimiento a estos temas en las semanas y meses siguientes. Con este antecedente, la pregunta es: ¿tiene razón el gobierno y el viaje de la oposición a Washington nos debe dar vergüenza ajena? Pues además tuvo la intención de hacer quedar mal al país, como mencionó Ricardo Patiño y Betty Carrillo. O el viaje de la oposición a Washington fue positivo, pues ayuda a que otros conozcan la amenaza que en el Ecuador se vive con la libertad de expresión. Andrés Páez, tú estuviste ahí, ¿qué opinas? Han reaccionado sobre este viaje el presidente de la República, el de la Asamblea, el canciller, la embajadora Salvador, Betty Carrillo, asambleístas. Yo no entiendo por qué tanto miedo.
Si no dicen que están haciendo todo súper bien, que el Ecuador es un paraíso de la libertad de expresión, que aquí no pasa nada, que todos los periodistas son protegidos, respaldados, llevados a sus casas, o sea, escoltados. Entonces, ¿cuál es el miedo de que la oposición vaya a Washington, a los mismos lugares a los que fue el presidente de la Asamblea, y en los que el presidente de la Asamblea dio una versión, y nosotros dijimos, esos temas no son así, nuestra versión es esta, no hemos ido a dar verdades absolutas, pero hemos dado argumentos para que ellos saquen sus propias conclusiones. Entonces, positivo al final del día. Por ese lado. Sí. En segundo lugar, lo de la vergüenza. Es el canciller Patiño el que debería estar avergonzado. ¿Por qué? De haber demolido todo el servicio exterior ecuatoriano que se ha construido durante años. Pero ese es otro tema. Estamos hablando del tema libertad de expresión. Es que el canciller Patiño no puede hablar de sentirse avergonzado. Cuando tenemos ya en el servicio exterior ecuatoriano una crisis de que no hay quien se encargue de los temas profesionalmente. En todo caso, tu opinión es que el viaje fue positivo y se consiguió lo que se quería. Yo creo que fue positivo en la medida de que se dieron argumentos para que se puedan contrastar la versión del oficialismo con la versión de la oposición. Hecho el punto. Paco Velasco. En términos generales, la gente puede ir donde quiera. O sea, yo no... Lo que yo digo es que este debate tiene que mantenerse evitando los sinvergüenzas, porque de cara dura... O sea, este debate puede acabar mal. Eso no queremos nadie que acabe mal. Pero si me dicen sinvergüenza... No, yo hablé del Correa y sus ministros. No ha sido contra ti, Paco. Chévere. Entonces, y lo aclaro expresamente. Chévere. Porque sabes de las consideraciones personales que tengo. Chévere, bacán, entonces. Entonces, continuamos con... Entonces, verás, ¿qué es lo que digo yo? Si tú no tienes ninguna tribuna en el país, nadie te hace caso, no logras levantar 2 votos, has perdido 7 elecciones seguidas, has merecido el repudio del Ecuador. ¿Pero a quién te refieres? ¿A la oposición? Digamos a los asambleístas y a las fuerzas políticas que fueron allá. Pero ellos sí fueron elegidos, pues, Paco. No, la gente que fue a Washington fue elegido por el voto público. Pero como fuerza, estoy diciéndote, ¿cuáles son los guarismos que han obtenido electoral? Entonces, pero si no tienes ninguna tribuna, nadie te oye en el país, no has perdido legitimidad, ¿vas a pedirles en serio a los gringos, a buscar en los gringos apoyo? Pero además dice el propio de la Cato, de ese instituto, dice, ni el secretario de la OEA los recibió, es un viaje ridículo. Hecho el punto. Cintia Viteri. Mira, yo creo que la oposición sigue siendo la pared que sostiene a la división entre la democracia y la dictadura total en torno a la ley de comunicación. Es mejor que se hagan todos este tipo de intentos, aunque para algunos no tengan resultados en la práctica, a que la Asamblea malpara una ley de comunicación. Yo leí aquí con atención lo que tú has puesto, que decía el canciller Patiño. No hay absolutamente ninguna restricción al trabajo de los periodistas. Y solamente yo recuerdo a Carlos Vera, a Jorge Ortiz, al periodista Palacios, al cierre Teleamazonas, al cierre Radio Arutan, a los 20 medios que tiene el gobierno, a las declaraciones del presidente. No te olvides de mí, cuando por favor. De ti, que también quedaste fuera de tu medio. Las declaraciones del presidente en el exterior cuando dijo que los medios no tenían que tener fines de lucro y a la par quiere ponerle precio al telégrafo y también tiene precio el periódico que él Pero no tiene razón, Paco, cuando dice la pelea aquí, en la cancha. La pelea es abierta. La pelea del Ecuador es por los derechos y la libertad de los ecuatorianos. Si para eso tienes que salir del país, bienvenido sea. Ahí está tu punto. Javier Flores, contigo cerramos el tema. Bueno, yo creo que es legítimo que viajen, es legítimo que expongan en esos foros. Creo que es importante que hayan, para entidades que tienen algo que decir en este tema, porque por ejemplo una entrevista con la relatora de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es relevante para la discusión de la ley de comunicación. Me parece importante que se den ambas versiones. Evidentemente hay un golpe mediático con esto para discutirlo y ojalá que se den buenos términos. O sea, este tipo de cuestiones deben servir para avivar un debate con argumentos sobre la ley de comunicación. Porque mucho se dice, la ley de comunicación es tal cosa, pero muy pocas veces se escucha por este tipo de razones, más allá del manido discurso del Consejo de Comunicación. Pero en los otros temas que conforman una ley que es bastante extensa, no se escuchan argumentos concretos. Yo creo que la Comisión Interamericana, por ejemplo, ha enviado comunicaciones específicas sobre artículos concretos, criticándolos y sugiriendo reformas. Y creo que ese tipo de cuestiones son las que deben tomarse en cuenta dentro del legislativo, tanto dentro de la oposición como del partido de gobierno, para hacer una buena ley de comunicación. Creo que es importante para el país que haya una buena ley de comunicación y el trabajo debe ser conjunto y escuchando argumentos de parte y parte. Esperemos que así sea.